traemos a este tiempo y podemos ser bendecidos y podemos también entender cuál es la finalidad de Dios, qué es lo que está promoviendo nuestro Dios a dejarnos su palabra escrita. Pero antes, entonces, vamos a ir a una alabanza para que luego retornemos ya en lleno a lo que es el tema de este día. Que el Señor les bendiga y volvemos en breve. Allí en una cruz colgado fue Jesús, luz en tinieblas, sus manos entregó, su sangre derramó, un río de gracia. De gracia, tan grande amor, alto como el cielo es tu amor, profundo como el mar, eterno amor, más fuerte que los montes, son tu amor, es todo para mí. Cuán hondo y ancho y alto amor. Espinas se cargó, perdón nos ofreció. Sanados, la tierra se movió, el velo se rasgó, venció a la muerte. Jesús venciste a la muerte. Tan grande amor, alto como el cielo es tu amor, profundo como el mar, eterno amor, más fuerte que los montes, son tu amor, es todo para
Amén. Qué amor tan grande el que Dios ha tenido por nosotros. Yo creo, hermanos, de que todo lo que Dios ha promovido desde tiempos para acá, desde Adán y Eva, ha sido su amor para con la humanidad. A pesar de que fallamos, a pesar de todo, de que escogimos el mal, hermano, yo analizo cuando el Señor hizo a Adán y a Eva en el huerto del Edén, que el Señor lo deja que Él tome la decisión de seguir sirviéndolo o de dejar de servirlo. Podemos ver de que existía el árbol de la ciencia del bien y el mal, el cual estaba simbolizando de que cada vez que ellos pasaran por ahí y no comieran del fruto, ellos estaban dedicando para Dios. Pero como conocemos, lo prohibido, la astucia del enemigo, hizo que Eva comiera del fruto. Pero aún así el amor de Dios nunca dejó de ser. Dios hace al hombre con el deseo de que el hombre lo ame a Él y por ese amor le sirva, que por ese amor busque de Él, que no sea obligado, porque Dios no nos está obligando a hacer las cosas. Él toca la puerta y si uno decide abrir, Él va a entrar y va a estar con nosotros. De lo contrario, hermano, las personas que no han abierto su corazón están lejos de Dios. Entonces, desde mucho tiempo el Señor ha estado promoviendo el amor, tanto de Él para nosotros como de nosotros para Él. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Y vamos a ver el propósito. ¿Por qué hablar del propósito de la ley? Porque sucedía, hermano, que en aquel tiempo el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, el versículo 5, él había instruido primeramente a Timoteo y luego él está pidiendo que por favor se quedara en la iglesia de Éfeso. Y ahí se estaban dando un sinnúmero de cosas, estaba algo descontrolado, las enseñanzas que se estaban dando no eran verdad. Estaban en debate, estaban en contiendas por conceptos, por creerse maestros de la ley, que la verdad no lo eran, porque no los llevaba a acercarse más a Dios, sino que se alejaban de Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo que vaya y que él pare todo eso que se estaba dando ahí. Entonces, aquí el apóstol Pablo comienza a dar entonces cuál es la proyección de la ley, porque todos creían, todos se hacían dar a conocer como maestros de la ley, porque eso era lo que se había compartido por el gran líder Moisés. Eso era lo que se hablaba en ese tiempo, las leyes. Y entonces ellos debatían en la ley. Sin embargo, eso no los llevaba a nada productivo, no los llevaba a acercarse a Dios, sino que se alejaban. Llegaban a conclusiones que más bien los apartaba de Dios. Debates como hoy en día también se están dando debates. Entonces, el no tener definido, el no tener claro cuál es el propósito de la ley, de los mandamientos de Dios, esto es un peligro, porque esto hace desviarse del principio por el cual Dios dejó establecido la ley. Porque la ley no fue hecha para aquel que hacía lo recto. La ley fue para aquellos que comenzaron a cambiar su comportamiento, que ya hacían cosas que no eran de la voluntad de Dios. Para ellos se levantó la ley, para ellos era la ley. Entonces comenzaron a debatir y sacaban sus conceptos, pero entonces se desviaron. Yo quiero leer 1 Timoteo, el versículo 6 nos habla, dice, el 5 dice, pues el propósito de este mandamiento
es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, dice el 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea que esto, hermano, es algo muy importante que debemos de tener claro nosotros. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál era el objetivo de amar a Dios sobre todas las cosas? De amar al prójimo como a ti mismo, de no codiciar la mujer de tu prójimo, de no matar. ¿Cuál era el propósito de esto? Algunos se desviaron del propósito por el cual Dios había dejado esto a su pueblo. Vuelvo a leer el 6, se apartaron algunos, desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería. O sea que se desviaron del propósito de Dios, entonces se quedaron solamente con conocimiento, con letras, solo hablaban por hablar, pero su corazón no hacía o no estaba disfrutando o no estaban ellos entendiendo cuál era el propósito de esto. Por eso vi interesante, primeramente porque lo he estado meditando, estudiando, ¿verdad? De cuál es el propósito de la ley, de los mandamientos del Señor, cuál era el propósito. Y dice que número 1, en el versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Ese es el propósito, el amor. Por eso vemos entonces que los mandamientos nos llevan a amar al prójimo, a amar a Dios sobre todas las cosas, a no codiciar la mujer del prójimo, no matarás, honrar a los padres. A todo esto nos lleva esto, es señal de amor, pero no es un amor, hermano, obligado, no es un amor por imposición, sino dice su palabra, un amor como producto de un corazón puro, de una conciencia recta y de una fe genuina. Y en esos 3 puntos vamos a estar meditando en este tiempo que tenemos, en estos 20, 30 minutos que tenemos, vamos a estar meditando en esto. Que el objetivo entonces, el Señor ha promovido el amor. Dice que por tal manera Dios dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, para que tengamos vida eterna. Entonces el Señor ha promovido el amor. Dios creó a la humanidad para que se amara, para que amaran. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? De que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, como lo estamos viendo en este tiempo, como el amor se ha enfriado. Muchos se han desviado, hermano, en vez de edificar con la palabra del Señor, edificarnos unos a otros, compartir lo que el Señor quiere. Muchos se están desviando. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo caer al hermano que es débil en la fe, aquel hermano que no conoce mucho de lo que es la palabra del Señor. Fácilmente lo están haciendo dudar de lo que él está creyendo. Lo están condenando por su forma, por su falta de conocimiento. Entonces, esto lo lleva a debatir que si es pecado o no es pecado usar pantalones, aritos y todo esto. Debates que al final lo que hacen es alejar a las personas de buscar de Cristo. Y ese es el problema que estamos viendo. Dice el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Cuando hablamos legítimamente es especialmente para lo que fue diseñado. Entonces, ese es el propósito de la ley, era promover el amor, pero un amor producto de un corazón puro, de un corazón sincero. Hermano, y hoy en día estamos viendo que la mayoría de personas andan intoxicados, andan con corazones manchados, corazones no puros. Por eso mucha gente entonces con mucha razón comienza a decir que la amistad no existe,
que todo mundo, que no hay hombres buenos, no hay mujeres buenas, porque sin duda alguna algo ha pasado, los corazones están contaminados, el corazón está dañado y no nos deja entonces, hermano, amar, porque un corazón puro, ¿qué va a dar? Va a dar buenas acciones, va a reflejar ese amor que Dios quiere que nosotros demos. Si el hecho de dar a los pobres dice que prestamos a Dios, es como que le prestemos a Dios y que Él va a recompensar, que Él va a pagar. Entonces, pero ¿cómo vamos a llegar a esto? O sea, ¿por qué se desviaron estos supuestamente maestros de la ley? ¿Por qué se desviaron? Porque empezaron a olvidarse del propósito de los mandatos de Dios. Y ese es el objetivo por el cual Dios ha promovido el que hablemos de la importancia de conocer el propósito de la ley. La ley nos ayuda, la ley nos hace, hermano, hacer las cosas como deben ser. Pero ¿qué pasa cuando alguien no está haciendo las cosas? Se han desviado del propósito de la ley. Entonces comienzan a cambiar todo. Entonces todo el mundo ya le tiene miedo a la ley. Si lo vemos en la parte terrenal, ¿qué pasa con las autoridades? Muchos ya no se sienten confiados, más bien le tienen miedo a la ley. Aquel que no debe nada, que no ha hecho nada malo, le comienza a tener miedo a la ley, cuando no es para él los castigos que trae la ley, sino para aquel que anda mal. Entonces, los propósitos, el objetivo de la instrucción, el objetivo de la ley, de los mandamientos que el Señor dejó, es promover en nosotros un amor sincero, un amor producto de un corazón limpio, de un corazón ya restaurado por la mano poderosa de Dios. Y eso es lo importante, hermano. Muchos comienzan a debatir en cosas que si Dios existe o no existe, que de la revolución, de la evolución, con productos de una evolución. Esos son los debates que están llevando algunos, hermano, a perderse cada día más. Cuesta creer en la palabra del Señor, porque se ha perdido el objetivo por el cual está diseñado. El Señor siempre ha hecho un plan por el cual promover siempre el amor, porque dice que si yo hablase lenguas humanas, angelicales, si yo tuviera todos los dones que habla del mover del Espíritu Santo, pero no tengo amor, hermano, ¿de qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve todo esto? El tener conocimiento, el saber mucho, pero yo no tengo amor. ¿A dónde voy a llegar con esto, hermano? Entonces, la importancia es un corazón puro. Yo quiero meditar en la cita en Salmos capítulo 24, 3 y 4. Dice, una de las alabanzas del salmista David, decía: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Hermano, esta palabra a mí me transporta a aquella escena cuando el Señor le dice a Moisés: sube al monte, que ahí me mostraré. Solo él podía subir. O sea que Moisés daba evidencia de que andaba conforme la voluntad de Dios, andaba con manos limpias. Porque ¿quién puede subir al monte del Señor? Solo aquel que anda con manos limpias y corazón puro. Entonces Moisés es representación de ese pueblo de Dios que anda con manos limpias, con corazón puro. Moisés era el ejemplo a seguir en ese momento. Por eso solo él podía subir. De ahí nadie más, nadie del pueblo podía subir, porque si llegaba a subir, es capaz moría. Porque había pecado, porque no había manos limpias, no habían corazones puros. ¿Qué pasó entonces? Moisés, mientras recibía la ley,
El pueblo de Israel se comenzó a corromper, comenzó a buscar dioses. Háganme un Dios para adorarlo, adorando a otros dioses. Entonces un corazón puro, aquella persona que es de manos limpias, dice que no busca rendir culto a otros dioses. Pero el que anda con un corazón, hermano, manchado, sucio, comienza a rendirle culto a cualquier cosa. Comienza a darle prioridad a cualquier equipo de fútbol. Comienza a adorar a personas. Comienza a hacer ídolos hechos por humanos. Y nos comenzamos a olvidar del verdadero Dios que ha estado con nosotros. Esto es lo que pasa, hermano, representación de lo que vemos en la palabra. Esa es la tarea que le estaban dando a Timoteo. Tenía que ir a hacer la obra en esta iglesia de Éfeso. ¿Qué problemas es que estaban dando? Parecidos a lo que estamos pasando nosotros. ¿Qué problemas los que estamos pasando? ¿Quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? No es cualquiera, hermano. Solamente es aquel que se guarda, que lucha por mantenerse viviendo la palabra de un corazón puro. Aquel que trata de hacer las cosas conforme Dios quiere. Muy bien. Punto número 1, corazón puro. Punto número 2, una conciencia recta. La conciencia, hermano, es importante. La conciencia es la que nos dice si todo lo que estamos haciendo está bien o está mal. Cuando usted tiene conocimiento de la palabra, esa conciencia se fortalece y en el momento que usted comete un error, esa conciencia se activa inmediatamente. Pero en la medida que usted desconoce la palabra del Señor, la conciencia se mantiene en ese mismo mover. Mientras más conocimiento tenemos entre lo bueno y lo malo de la voluntad de Dios, entonces la conciencia se activa y se mantiene en lo que es recto delante de Dios. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Y esto es lo difícil, de que debemos nosotros entender. Entonces la finalidad de la instrucción, la finalidad de la ley, es promover el amor, pero el amor es resultado, hermano, de otras cosas. Es resultado de un corazón puro, de una conciencia recta. Y para eso quiero ver una cita también. Vamos a ver en Hebreos. Vamos a ver Hebreos. Estamos usando la Biblia electrónica porque nos ayuda con el tiempo. Es Hebreos capítulo 9, 14. Hablando de la conciencia. Dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, hermano. La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia pecaminosa. Esa conciencia que a usted, hermano, hay gente que peca y ya no siente nada. ¿Por qué? Porque la conciencia está sucia. La conciencia se adaptó a esa cultura, a ese sistema de pecado, se adaptó. Entonces ya no hace función la conciencia. Entonces dígame alguien que tiene la conciencia, que ya no le trabaja, ¿qué amor va a manifestar hacia los demás? Si ya no sabe si lo que hace es bueno o es malo, si ya no siente nada dentro, ya no siente reprensión de lo que hace, ¿qué amor va a sentir por alguien? Aquella persona que se acostumbró a matar, a asaltar, a robar, hermano, ¿qué amor tiene ellos? Por eso no hay amor, porque tiene que haber una obra hecha en nosotros para que el amor genuino, ese amor verdadero, ese amor recto, ese amor que delante de Dios, el que Dios nos ha promovido, el que nos ha enseñado,
tenga vida en este tiempo y que podamos entonces amar a nuestro prójimo, que ese amor nos lleve a cumplir la ley, hermano, no por obligación, sino por obediencia, sino porque hemos entendido que hemos sido creados para la alabanza de nuestro Dios. Hemos sido creados con misericordia, que el Señor nos ha sacado de un lugar, hermano, pecaminoso. De allá nos sacó el Señor y nos ha traído a este lugar para que le sirvamos, para que vivamos en obediencia, para que tengamos vida abundante. Entonces, la conciencia también es otro punto, la conciencia recta, limpia. Dice el 14, lo vuelvo a leer, dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Porque entonces la conciencia juzga nuestras acciones. La conciencia es la que está diciendo: eso que hiciste no está bien. Eso que hiciste está bien. Y ahí va, y ahí nos lleva, y esa es la función. Por eso es importante que la conciencia nosotros la tengamos limpia, y solo lo vamos a limpiar por medio de la sangre de Cristo, creyendo en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Nosotros nos vamos a llenar, nosotros vamos a recibir esa limpieza de la sangre de nuestro Señor derramada para el perdón de nuestros pecados, y así poder tener una conciencia limpia. Entonces dice: pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él se ofreció por amor. Desde antes, hermanos, Dios amó a la humanidad. Desde antes. Nuestro Señor Jesucristo nos amó. Por eso desde que antes que nos formáramos en el vientre, Dios ya nos había escogido. Dios ya había puesto su mirada en nosotros. Hermano, ese es el propósito de la palabra del Señor. Promover en nosotros el amor. Que todo lo que hagamos sea en base al amor. Pero un amor producto, hablamos primeramente de un corazón puro, de una conciencia limpia, y todavía nos falta de una fe genuina. Qué importantes estos 3 puntos. Qué importante estos 3 puntos. Pero me gustaría, tenemos otra alabanza ahí para promover lo que estamos hablando. Tenemos otra alabanza, vamos a hacer una pausa y vamos a ir a una alabanza. Luego volvemos para terminar de hablar con el último punto, que es la fe genuina, y terminando también un poquito la conciencia, una conciencia recta para promover el amor, y que esto entonces sea el resultado de la instrucción, de la ley, de los mandatos que el Señor nos ha dejado, para que mejoremos, hermanos, y para que vivamos una vida diferente, una vida agradable a la voluntad del Señor. Muy bien, vamos con una alabanza y volvemos en breve. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida
en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, oh, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 yeah. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Qué bonita alabanza. Acabamos de escuchar alabanza que nos ayuda para abrir nuestro corazón, para promover en nosotros ese deseo de buscar de su presencia y de su palabra, ¿verdad? Así que vamos a terminar un poquito con lo que es el punto de la conciencia recta. Dice en Hebreos 10:22, también nos habla: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos
y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Entonces, la sangre de Cristo es la que nos limpia nuestra conciencia, es la que nos da fe de que entonces ahora somos nueva criatura. Cuando hemos reconocido que hemos sido pecadores, que hemos pecado delante de Dios, hemos creído en la muerte y en el perdón de los pecados, entonces, hermano, de esta forma nosotros comenzamos a movernos en un mover diferente. Comenzamos a caminar de una forma diferente, ya con un corazón puro, con manos limpias, como lo decía la cita, y ahora con una conciencia recta, entendiendo que por la sangre de Jesús hemos sido libres de toda culpa. Gloria a Dios por eso. Entonces, todo esto pasaba según la ley, hermano. La ley venía a castigar al hombre. Para muchos la ley era era que Dios no quería a la humanidad, porque si a una mujer la encontraban en pecado, la apedreaban y la mataban. Entonces, para algunos comenzaron a verlo como desde otro punto de vista, comenzaron a ver que Dios era un Dios malo, que no era un Dios de misericordia, porque por lo que hacían, por la ley. Entonces se desviaron de la ley completamente, perdieron el objetivo. Más bien la ley era para promover el amor hacia los demás, y eso iba a ser producto de un corazón limpio, de una conciencia recta, una conciencia limpia también. Y ahora, importante, una fe genuina, una fe legítima, una fe, hermano, como dice Gálatas 5:6, vamos a verlo, o primeramente Santiago 2:17, aquí lo tenemos, dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. O sea que hay una fe, como cuando decimos yo creo en Dios, pero no hago lo que Dios hizo aquí en la tierra. Es una fe a medias, es una fe muerta, porque no hay una obra, no hay una acción por el cual hermano, a entender en qué estamos creyendo, en qué creemos. Y si seguimos leyendo, dice: pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que hay alguien que dice yo tengo fe, y hay otro que por sus obras yo puedo ver de que él cree en Dios. Una de las palabras que nuestro pastor decía, de que nuestra conducta refleja nuestra calidad de fe que tenemos a Dios. Y aquí lo podemos ver, dice el 19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea que la fe genuina, hermano, estamos hablando de la fe que nos lleva a actuar en obras para bien. También tenemos en Gálatas 5:6, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora entendemos entonces de que la fe obra por el amor. Ni la circuncisión ni la incircuncisión, porque en aquel tiempo había un pueblo que ellos practicaban la circuncisión, pero había otro pueblo que no. Entonces, ni uno ni la otro, sino la fe que obra por el amor. O sea, hermano, que la fe nos lleva a obrar por creer en Dios, por amor. Una muestra entonces de que yo hago las cosas, yo ayudo al prójimo, yo honro a mis padres por la fe, porque yo creo en Dios, porque yo creo en sus promesas para mí.
Entonces, hermano, ahora, ¿cómo nos vamos a perder entonces del propósito de su palabra? No podemos perdernos entonces, hermanos, si entendemos el propósito de la ley, el propósito de la palabra del Señor, de los mandatos, de lo que Dios está mandando a que nosotros hagamos. Hermano, y esa era la tarea que le estaban dando a un joven que había sido instruido primeramente en la palabra. Un joven que le decían, cuídate, guárdate de las pasiones juveniles. O sea, prácticamente a él estaban diciendo que tenía que mantenerse en una conducta que refleje un corazón puro, primeramente, para presentarse delante de Dios. Y recordamos la cita en Salmo que decía, ¿quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién puede habitar en su monte santo? De Moisés representó eso, hermano, manos limpias. Por eso el Señor usa a los siervos. Y qué bendición, y hay que orar por los pastores, hay que orar por los líderes, hermanos, que se mantengan, que por medio de ellos el pueblo es bendecido. Por medio de los líderes el Señor ha dado la victoria, porque ellos han intercedido por el mismo amor a Dios y amor al prójimo. Es que el servicio en la obra del Señor, hermano, es por amor, y ahí se refleja la fe genuina, la fe que nos lleva a hacer las cosas por amor, hermano. Eso es lo que debemos entender para que no nos perdamos, para que no nos quedemos entonces si la salvación se pierde o no se pierde, que no nos quedemos solamente en legalismo, en que la ropa que usa, en que todo lo que anda que es pecado, para que no nos quedemos en eso, hermano. La ley establecido para promover el amor, un amor producto, hablamos de un corazón puro, conciencia recta y una fe genuina. Todo esto reflejado aquel que ha creído en la muerte y resurrección del Señor para el perdón de nuestros pecados. Quedamos limpios, nuestra conciencia se ha limpiado y nos mantenemos en ese caminar delante de Dios. En conclusión, leemos Primera de Pedro 1:22. Al obedecer la verdad, ¿cuál es la verdad? La instrucción de Dios. Ustedes quedaron limpios de sus pecados. Al obedecer hay limpieza. Muy bien, creímos en que nuestro Señor murió. Ok, hay un perdón de pecado. Pero seguimos nuestro caminar, fallamos. El Señor nos deja la ley, la instrucción, los mandamientos, su palabra, para que al obedecer la verdad, ustedes queden limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, porque ese es el problema que tenemos, de que hay alguien interesado también en destruir, en que en vez de que amemos, odiemos. Si miramos el caso de Caín y Abel, ahí se deja ver, hermano, el amor de uno haciendo sus sacrificios, sus ofrendas con amor, y otro se olvidó que tenía que ver a Dios, comenzó a ver la ofrenda del hermano. Entonces entró en odio, entonces se desvió del mandamiento de Dios. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros. Eso quiere decir de que sí creímos a la palabra del Señor, quedamos limpios, pero en el transcurso que avanzamos no damos evidencia de amor al prójimo. Entonces estamos cayendo en pecado delante del Señor. Entonces, pero el obedecer a la verdad, el volvernos a la conciencia recta, a una fe genuina, a un corazón puro, esto nos va a llevar a aplicar la ley. ¿Qué es la ley? Lo que vimos en los mandamientos: amar al prójimo, amar a Dios y cuidar de no dañar a los demás. Porque cuando habla de la mujer, de codiciar la mujer del prójimo, eso habla de que no estamos fallando al principio de amor al prójimo. Entonces dice, amarse unos a otros como hermanos con amor sincero.
Y un amor sincero, hablamos que es el resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia, de una fe genuina, siempre creyendo en la palabra del Señor, en lo que Dios ya hizo. Nos va a llevar a obras nuevas. Las cosas viejas pasaron y todas son nuevas y ahora caminamos diferente, pero en un proceso. Ámense profundamente de todo corazón, hermano. Tenemos un reto delante de la humanidad, delante, hermano, del mundo. Tenemos un reto de marcar la diferencia. Tenemos 4 minutos. De marcar la diferencia y en hacer ver de que la amistad sí existe, de que sí existen hombres de una sola mujer, hombres que aman a una sola mujer, mujeres que aman a un solo hombre, sí existe. Tenemos que amarnos los unos a otros. En eso perseveraban los discípulos, en el compartimiento del pan, en la comunión, en las oraciones y en la doctrina de los apóstoles. En eso perseveraban. Todo esto refleja el amor producto de corazones limpios, manos limpias, que eso hace que nosotros permanezcamos en el monte sagrado de Dios, en la presencia del Señor. Qué bendición, hermanos, compartir la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Que Dios nos ayude a hacer de esto un diario vivir, hermano, conforme, obedeciendo su palabra. Un saludo para todos, especialmente a mis padres que siempre están pendientes. Un saludo muy especial a los jóvenes de la Iglesia de Cristo Nuevo Pacto. Un saludo muy especial. Y a los amigos de las diferentes iglesias, un saludo muy especial, y a todos los que nos siguen por las redes sociales, un saludo. Nos vemos el próximo viernes. No olvidemos el propósito de la palabra del Señor: promover el amor que se ha perdido en este tiempo. Por la maldad se enfría el amor, pero el Señor, por medio de su Espíritu Santo, hace que ese amor vuelva a salir. Que el Señor les bendiga. Y ha sido una bendición haber estado con ustedes. Hasta pronto.